Ok, ahora vamos a hacer por un pedido un cojín de aguacate. Entonces, vamos a ocupar cadeneta. Voy a ocupar estambre cadeneta y porque es más grueso. Hay uno más grueso que acabo de encontrar, pero la verdad dije, no, voy a usar este. Me encantaron los tonos. Ahora sí que depende a ustedes cuáles quieren. Y voy a usar, ¿qué gancho usaremos? ¿Del 4 o del 5? No, 3 y medio no. Yo creo que voy a usar gancho del 4. ¿Ok? Voy a usar el gancho del número 4. Dos tipos de tono de verde y el café. Aunque este café no me está convenciendo mucho, porque iba a empezar el Mandalorian, pero no me ha convencido mucho. Tiende a ser más como verdoso, pero en esta combinación sí se ve bien. Se llama Junior, Charlie Junior. Y miren, es del mismo grosor que el cadeneta. Entonces pueden usar Charlie. Este es de 100 gramos. Esperemos que les guste espero que les guste este tutorial. Comenzamos. Voy a comenzar con el tono verde claro. Dejen, veo. Uy, este no tiene de en medio. Ok, pues ni modo. Entonces, vamos a comenzar con una cadena de 13 cadenas. Bueno, o sea, valga la redundancia, 13 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. A ver, ¿de cuánto me irá a salir? Déjenme, hago una prueba. Vean. Esto me salió de 8 centímetros. Entonces, ahora uso el del número 5. 8 centímetros y hago 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13 cadenas. Y aquí me salen un centímetro más, 9. Pues creo que voy a hacerlo con gancho del 5 para que me salga grandecito el cojín. Entonces, en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo y entonces hacemos 11 puntos bajos más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. ¿Ok? 12 puntos bajos en la primera vuelta. En la segunda vuelta lo giramos y subo con una cadena. Entonces, en el primer punto hago un aumento. 1, 2. Y luego, espérenme, dejen jalo más estambre. Ahí está. Luego vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8,
9 y 10. Y en el último punto hago un aumento. Ahí está. Lo volteo. En la vuelta 3 a la 11 vamos a hacer lo mismo. Un aumento en la primera, en el primer punto. Y voy aumentando. Y en el último punto otro aumento. ¿Sale? De la 3 a la 11. Vamos a tener que llegar al total de 32 puntos. ¿Sí? Vean. Ahí está. Y aquí también. ¿Ok? Entonces, dejo de aquí a la vuelta 11, un aumento, un aumento, un aumento, un aumento. En la orilla van aumento y lo de en medio va normal, punto por punto. Las dejo y regreso. Ok, ya terminé hasta la vuelta 11 y haciendo un aumento en cada lado. Entonces, en la vuelta 12. Y nos tenían que dar 32 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Ok, ya quedaron. Luego doy la vuelta y la vuelta 20, no, en la vuelta 12 a la 22 son 32 puntos. Son punto por punto, no hay pierde. A ver, dejen marco. Ay, ya tiré la crema. Ok, voy a marcar. Ay, espérenme. Ok, marco. Entonces, de la vuelta 12 a la 22 son punto por punto. Miren, no hay pierde. Y parecía que iba a usar yo el gancho número 4, ¿verdad? Pero creo que quedó mejor con el 5. Entonces, ahí sí va a ser al gusto. Yo lo quiero un poquito grande, entonces por eso estoy metiéndole gancho grueso y estambre grueso. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. De la vuelta 12 a la 22, punto por punto, y en cada vuelta son 32 puntos bajos. Lo hago y regreso. Ok, ya terminé hasta la vuelta 22 y vean, ya está agarrando forma. Yo quería que agarrara un poquito más de tamaño, pero bueno, ahorita hago el tutorial y a ver cómo le hago, ¿sale? Entonces, voy a hacer, doy la vuelta y vamos a hacer la vuelta 23, va a ser una disminución, pero por lo regular las disminuciones las hago diferente, pero aquí vean cómo la hago. Lo voy a repetir. Jalo y aquí junto. Y luego vamos a hacer los 28 puntos. ¿Sí? Para que los dos últimos puntos hagamos la disminución. Ok. Es que según yo quería que quedara grande el cojín, pero creo que no me está quedando muy grande. Entonces tendría que comprar otro tipo de estambre más grueso. Pero bueno, sirve que hago el tutorial y luego veo eso. Tendría que hablar con la clienta para ver si le late o no. Ok. Pero vean, ya casi termino las 28. Ahí está. Y ok, me quedan dos. Entonces hago esto. Jalo y disminuyo. Ok. La vuelta 24.
En la vuelta 24 vamos a hacer... en esta anterior me quedaron 30 puntos. Ahora, en la vuelta 24 vamos a tejer 30 puntos bajos. Punto por punto. No hay pierde. ¿Sí? Entonces, punto por punto. Y regreso. En la vuelta 24. Ok, en la vuelta 25 a la 40 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto. Hacemos una disminución. Ok. Y puntos bajos. Hasta llegar a los dos últimos. Ok. Entonces, dejen marco esta vuelta. Ay, espérame, quito este. Y marco esta. Entonces, estoy empezando en la vuelta 25. Y de la 25 a la 40 vamos a hacer. En la 25, 27, en las nones vamos a hacer una disminución de cada lado. Pero en los pares vamos a tejer una vuelta sin aumentos, sin disminuciones. Entonces, en los impares van disminuciones y en los pares van sin nada de nada. Vean, aquí llego al último y es una disminución. Doy la vuelta. Vuelta 26. Voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Entonces, termino las vueltas y regreso. Entonces, impares con disminución y pares sin disminución. ¿Sale? Ahí va. Ok, ya llegué a la vuelta 40, vean. Entonces, ya vi cómo hacerle para que salga más grande. En vez de medios puntos, serían con puntos altos. Entonces, sería con puntos altos y yo creo que sí nos saldría un poquito más grande. Pero ahorita lo voy a dejar así, pero para que saquemos lo que es el patrón y luego ya poder hacer modificaciones. En la vuelta 40, bueno, ya terminé. La vuelta 41. Subo con una cadena y entonces hago esto. Una disminución, 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago, no miren, 11 y hago una disminución. Ajá. Vean. O sea, hago una disminución en cada lado. Y luego, en la vuelta 40, o sea, seguimos en lo mismo, pero ven que antes era una vuelta así, una vuelta no, una vuelta así, una vuelta no. Y en la vuelta 42 vamos a hacer una disminución y han de ser 9 o 10 puntos bajos, pero no me importa mucho porque vamos a hacer que en la otra orilla sea una disminución. Lo que pasa que aquí de la vuelta 41, 42 y 43 no hago una sí, una no, sino que en cada vuelta voy a hacer disminuciones. Van 42 y la 43. En la vuelta 43 otra vez una disminución y puntos bajos. Y al final vamos a hacer otra disminución.
aquí. ¿Ok? Y así vamos, ya terminamos el aguacatito de este lado, pero vamos a hacer algo. Ven que no se ve así como bien formadito, ¿no? Entonces, no remato, sino que hago esto. Una cadena y hago puro medio punto alrededor. ¿Sí? Voy a rodear con puro medio punto para que le demos forma y se vea bonito. ¿Ok? Ahí miren, aquí me brinqué un poco. Entonces va aquí y luego va aquí. Y hasta que terminemos toda la vuelta con puro medio punto, o sea, todo alrededor. Y vean, ya le da forma. Entonces voy a marcar. Ay, me piqué. Voy a marcar, como tengo las agujas ahí. Voy a marcar donde inicie. Entonces, vamos a tejer medio punto todo alrededor y regreso. Ok, ya terminé. A ver. Ahí voy, estoy enredando esto. Entonces, rematé en donde comencé. Con un punto deslizado. Y vean, ya quedó la forma del aguacate. Más o menos. Entonces, déjenme ver cómo va el tutorial en tiempos. Y si no, subo esta parte y luego vamos a hacer el huesito. Nos falta hacer el huesito y regreso.